Hola queridos alumnos y alumnas del Colegio Macaya. Bienvenidos a una nueva clase de matemática con la profesora Karen Olea. Ponte cómodo y mucha atención. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Antes de comenzar nuestra clase de hoy, recordemos el proceso de adición. Vamos a recordar cuál es el proceso para poder llevar a cabo una suma con reserva. Vamos a sumar 25 más 16 de manera concreta. Lo primero que vamos a hacer es representar el primer sumando, que es 25. Tomo dos barritas que representan el 20 y 5 cubitos que representan el 5. Tengo representado el 25. Ahora voy a representar el segundo sumando, que es 16. Una barrita que representa el 10 y 6 cubitos que representa el 6. Ahora que ya representé, estoy lista para sumar. Voy a partir por las unidades. Voy a sumar 5 unidades más 6. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como tengo más de 10, puedo agrupar en 10 una decena. Y la voy a sacar y la voy a transformar en una decena. Por lo tanto, como lo registro aquí, me quedó una unidad suelta y una barrita en el canje. 5 más 6 es 11. Mi siguiente paso es sumar las decenas. Yo tenía 2 más una 3 más el canje 4 y lo anoto. 25 más 16 es 41. 10, 20, 30, 40 y 1. El objetivo de la clase de hoy es comprender y resolver problemas matemáticos con adiciones o sumas. En esta clase vamos a aprender estrategias que nos van a permitir entender, comprender y así poder resolver problemas matemáticos con adiciones o sumas. Un problema matemático es una situación significativa de contenido matemático que implica una dificultad. Quiere decir que para llevar a cabo un problema matemático debemos sobrepasar ciertos obstáculos, cuya solución requiere de un proceso de búsqueda de estrategias y de toma de decisiones. En esta clase vamos a aprender un proceso paso a paso que nos permitirá pensar ciertas estrategias y así poder tomar decisiones para dar solución a nuestro problema. Un problema matemático tiene ciertos componentes, tales como tiene datos numéricos. Quiere decir que dentro del problema debe haber más de un número. Tiene una interrogante o pregunta. Esta pregunta me ayudará a pensar alguna estrategia para así resolver alguna operación o más de una operación. Tiene una palabra clave. La palabra clave puede estar explícita en el problema o puede estar también escondida. La palabra clave me ayudará a tomar decisiones y así dar solución a mi problema matemático. Ejemplo: en un pueblo hay 120 hombres y 100 mujeres. ¿Cuántos habitantes hay en total en el pueblo? Veamos si este enunciado es de un problema matemático. Tenemos más de un dato numérico. Bien, tenemos la interrogante o la pregunta y tenemos la palabra clave. Por lo tanto, este enunciado sí corresponde a un problema matemático. Encierra con rojos los enunciados que son problemas. Aquí analizaremos dos enunciados y veremos si son o no son enunciados de problemas matemáticos. Enunciado 1. Los libros que había en la caja los colocamos en un estante. Tenemos solamente un dato numérico. No tiene la pregunta y tampoco tiene la palabra clave. Por lo tanto, este no corresponde a un enunciado de un problema matemático. Analizamos el enunciado 2. Recogí 82 conchas en la playa. Mi amiga Laura 74. ¿Cuántas conchas recogimos entre las dos? Aquí nos encontramos con más de un dato numérico. Bien,
Nos encontramos con la interrogante. Bien, y nos encontramos con la palabra clave escondida dentro de la pregunta. ¿Cuántas conchas recogimos en total entre las dos? Por lo tanto, este sí corresponde a un enunciado de un problema matemático. Ahora que ya sabemos qué es un problema matemático, aprenderemos a detectar las palabras claves dentro de un problema. Palabras claves que relacionaremos con una operación. En este caso, en la clase de hoy, la relacionaremos con la adición o suma. Aquí tenemos todas las palabras claves relacionadas con sus operaciones, pero hoy en esta clase solo veremos las relacionadas con la adición. Las palabras claves que se relacionan con la adición son añadir, reunir, juntar, poner, contar, unir y más. Sumar, total, aumentar, agregar, subir, superponer, englobar, ascender, incorporar, adherir, integrar, ganar, me regalan, me dan, apilar, llenar, cuántas hay entre. Todas estas palabras se relacionan con la operación de la adición. Una vez que las detectamos, podemos fácilmente pensar en una estrategia y así poder resolver y dar solución a nuestro problema matemático. No olvidemos que estas palabras muchas veces están explícitas, o sea, están escritas dentro del problema, pero algunas veces están escondidas y debemos ser capaces de detectarlas para así poder dar solución a nuestros problemas. Entonces, ahora vamos a detectar la palabra clave y la vamos a identificar con su operación. Problema. En la biblioteca del colegio había 246 libros. En el último año se compraron 109 libros más. ¿Cuántos libros hay ahora en total en la biblioteca? Veamos las palabras claves. Total y más. Tenemos dos palabras claves, total y más. Total y más se relacionan con la operación de la adición o de sumar. Muy bien, hasta ahora hemos aprendido a detectar las palabras claves. Palabras claves muy importantes para poder pensar en las estrategias, resolver y dar solución a nuestros problemas matemáticos. Muy bien, ahora que ya sabemos identificar un problema matemático y sabemos detectar las palabras claves, veremos cuáles son los pasos para resolver un problema matemático. Paso 1. El paso 1 debemos ser capaces de entender el problema. Para entender, debemos leer a lo menos 3 veces el problema. Además, debemos detectar o debemos extraer los datos numéricos dentro del problema. Y también debemos saber qué me pide el problema, o sea, debemos tener clara la pregunta o interrogante del problema. Paso 2. En el paso 2 tenemos que planificar, pero para planificar debemos ser capaces de detectar la palabra clave relacionada con la operación. Eso ya lo sabemos. Paso 3. En el paso 3, una vez que ya tengamos detectada la palabra clave y relacionada con su operación, podemos ser capaces de resolver la operación, ponernos manos a la obra, como dice aquí, y encontrar así el resultado. Y paso 4, podemos ser capaces de revisar o de comprobar nuestro resultado y también de explicarlo. Si no te quedó claro los pasos para resolver un problema, aquí te lo explico con más detalle. Paso 1. Para poder entender un problema, leo el enunciado una y otra vez, a lo menos 3 veces. Paso 2. Subrayo los datos, la pregunta y rodeo la palabra clave. Y además debo extraer los datos. Una vez que haga esas 3 cosas, ya puedo pensar en mi plan para dar solución a mi problema matemático. Detectando la palabra clave, puedo relacionarla con su operación. Ya teniendo eso, podemos ser capaces de resolver nuestro problema y así dar solución y respuesta a nuestro problema matemático planteado.
Ahora nos vamos al ejemplo. En este ejemplo aplicaremos todos los pasos que hemos aprendido para resolver un problema matemático. Así podemos comprender y resolver un problema. Ejemplo, en un criadero de árboles se plantan 235 araucarias y 467 árboles. ¿Cuántos árboles se plantaron en total? Paso 1. El paso 1 nos decía que debíamos leer nuestro problema para poder entenderlo. En un criadero de árboles se plantan 235 araucarias y 467 árboles. ¿Cuántos árboles se plantaron en total? Podemos leer el problema las veces que sea necesario. Para poder entender, también debemos subrayar la pregunta. ¿Cuántos árboles se plantaron en total? También debemos rodear los datos numéricos. 235 araucarias y 467 árboles. Para poder entender y poder planear nuestra estrategia, debemos detectar la palabra clave. Aquí la palabra clave está explícita dentro de la pregunta, la palabra total. Ahora que ya entendimos el problema, vamos a planear nuestra estrategia para resolver y dar solución a nuestro problema. Muy bien, como ya entendimos nuestro problema matemático, ahora debemos ser capaces de pensar en un plan o estrategia que nos permita resolver y dar solución a nuestro problema matemático. Nuestro plan lo llevaremos a cabo mediante esta estructura. Primero, debemos extraer los datos, nuestros datos numéricos. Los datos ya están encerrados con rojo. Nuestros datos numéricos son 235 las araucarias y 467 los árboles. En los datos numéricos podemos dibujar o también podemos escribir. Luego respondemos la pregunta. ¿Qué me preguntan? Como ya tenemos subrayada la pregunta, es fácil poder responder. Nos preguntan el total de árboles plantados. Para resolver mejor nuestro problema, podemos dibujar. Y dibujamos de acuerdo a nuestra palabra clave. Nuestra palabra clave es total. Total es sinónimo de adherir, de juntar. Por lo tanto, juntamos las araucarias con los árboles y nos pide que debemos calcular el total entre ambas. La palabra total es sinónimo de la operación sumar. Entonces comenzamos a resolver nuestro problema y juntamos las araucarias con los árboles. Sumamos 235 más 467. Comenzamos sumando por las unidades. Sumamos 5 más 7, eso es 12. Pero 12 no nos caben las unidades, por lo tanto, colocamos la reserva en las decenas. Sumamos ahora las decenas, incluyendo la reserva, 1 más 3 más 6, eso es 10. Y colocamos la reserva en las centenas. Ahora sumamos las centenas, incluyendo su reserva, 1 más 2 más 4, eso es 7. El resultado de nuestra operación es 702. Una vez que ya tenemos el resultado, podemos dar solución a nuestro problema. En total, se plantaron 702 árboles. Esta es la estructura que seguiremos en nuestros próximos problemas matemáticos. Muy bien, niños. Ahora que ya sabemos la estructura que debemos aplicar para resolver nuestros próximos problemas matemáticos, nos vamos a trabajar. Instrucciones. Lee atentamente los problemas. Resuelve en tu cuaderno azul siguiendo los pasos aprendidos en la resolución de problemas. No olvides que solo puedes escribir el desarrollo de cada problema colocando solo su numeración. No olvides también que puedes pausar el video para poder leer y resolver los problemas planteados a continuación. ¿Están listos? ¡Comenzamos!